Y ahora tenía miedo. Caminábamos en silencio, y ese silencio me oprimía, como si nos rodeara una barrera invisible. En un momento me di cuenta de que Eduardo caminaba más cerca de lo habitual. Su presencia, tan familiar y habitual, de repente me resultó extraña. Emilia, dijo de repente, deteniéndose en medio de la calle. En su voz había una suavidad extraña, no característica de él. Lo miré, esperando que continuara. Dio un paso adelante y se inclinó hacia mí. Sus labios rozaron los míos en un beso inesperado. No fue el beso habitual que habíamos compartido cientos de veces a lo largo de los años de matrimonio. Había algo diferente en él. En ese beso sentí no ternura, sino un desafío. Era como una prueba, una forma de medir hasta dónde podía soportar. ¿Es esto lo que quieres? Susurró, alejándose ligeramente. Sentí como si todo dentro de mí se diera la vuelta. En sus ojos había una pregunta para la que no tenía respuesta. Me miraba, esperando, pero no podía encontrar las palabras. Parecía que su beso no era solo un acto físico, sino la expresión de algo que él quería, pero no se atrevía a decir en voz alta. ¿Qué quieres decir? Pregunté, intentando entender hacia dónde iba con todo esto. Esto, nosotros, la forma en que vivimos. Su voz era suave, pero estaba cargada de tensión. Es como si hubiéramos olvidado lo que significa estar realmente el uno con el otro. Hemos perdido ese fuego que alguna vez existió. No sabía qué responder. Tenía razón. Algo dentro de mí se encendió, pero no era pasión, era miedo. Miedo de perderlo, de perdernos. ¿Realmente quieres esto? Pregunté en voz baja, aunque ni siquiera yo sabía exactamente a qué me refería. Eduardo guardó silencio. Su rostro reflejaba preocupación. No respondió de inmediato, y ese silencio se convirtió en mi respuesta. Realmente quería esto. Algo nuevo, algo diferente, algo que pudiera sacudirnos. No sé qué quiero, dijo finalmente, pero sé que así no podemos seguir. Sus palabras resonaban en mi mente. Sentí cómo algo dentro de mí se apretaba. Siempre pensé que podríamos superar cualquier cosa que se interpusiera en nuestro camino, pero ahora ya no estaba tan segura. Ese beso, sus palabras, sus dudas, todo esto era como la punta de un cuchillo que estaba cortando el tejido de nuestra vida. Nos quedamos parados en la calle, rodeados por un mundo familiar, pero sabía que, a partir de ese momento, todo cambiaría. Las semanas pasaban, y entre Eduardo y yo parecía haber crecido un muro invisible. Las conversaciones se hicieron cada vez más escasas, como si ambos tuviéramos miedo de decir algo que rompiera los últimos fragmentos de calma. Dentro de mí había una tormenta. Por un lado, entendía que él tenía razón, que nuestro matrimonio se había vuelto demasiado predecible. Pero, por otro lado, el miedo a lo desconocido me atrapaba. Algo estaba cambiando, y no podía controlarlo. Una noche, Eduardo sugirió que fuéramos a un pequeño café del que nunca antes había oído hablar. Estaba en el centro de la ciudad, escondido en estrechas callejuelas por donde no pasaba mucha gente. El ambiente era acogedor, pero con un ligero aire de inquietud. Sentía que esa noche no sería como las demás, y todo dentro de mí se tensaba. Emilia, quiero que conozcas a alguien, dijo Eduardo cuando entramos al café. No entendí inmediatamente a qué se refería, hasta que vi acercarse a nuestra mesa a José, un viejo amigo de Eduardo, de quien me había hablado, pero que nunca había conocido personalmente. Joven, atractivo, unos 10 años menor que nosotros, se sentó frente a nosotros y sentí que mi corazón se apretaba. Era una sensación extraña, una mezcla de curiosidad y miedo. José se veía relajado, sonreía, pero no podía quitarme de encima la sensación de tensión que crecía a cada minuto. Hablábamos de la vida, del trabajo, de cosas triviales, pero todo me parecía falso. Entre nosotros flotaba un silencio lleno de significados ocultos que no podía desentrañar. Eduardo estaba sentado a mi lado, observándome en silencio. Sentía su mirada, pero no me atrevía a girarme. En algún momento, cuando la conversación entre los hombres se apagó por un instante,
José se inclinó inesperadamente hacia mí. Me quedé paralizada. Su mano tocó suavemente la mía y sentí cómo un escalofrío recorría mi espalda. No sabía cómo reaccionar, pero no podía moverme. Era como un extraño, aterrador, pero fascinante descenso hacia lo desconocido. «Eres hermosa, Emilia», dijo en voz baja, y sentí cómo me faltaba el aliento. Era incómodo, extraño y sorprendentemente agradable. Eduardo no dijo nada, solo asintió, como si aprobara lo que estaba pasando. Y en ese momento, José se inclinó aún más y me besó. No tuve tiempo de reaccionar. Todo sucedió demasiado rápido. Sus labios tocaron los míos, y no era el beso de Eduardo. Era algo diferente. El beso de José era audaz, atrevido y ajeno a mí, como si estuviera desestabilizando el suelo bajo mis pies. Mi corazón latía con fuerza, y todo dentro de mí se tambaleaba. No sabía qué hacer. Miré a Eduardo, esperando ver reproche o decepción, pero en lugar de eso, su rostro permanecía tranquilo. Me miraba con una extraña expresión de aprobación. Esto no era solo un experimento, era una prueba de hasta dónde estaba dispuesta a llegar, y de repente comprendí que algo había salido mal. Ese beso, que debía ser solo un paso en el juego, me parecía una frontera que no quería cruzar, pero ya la había cruzado. Ya había pasado ese umbral, y ahora no sabía cómo volver atrás. Seguimos sentados en la mesa, pero la conversación ya no fluía. Entre José y yo se había creado un vínculo invisible que me dejaba desconcertada. Eduardo no intervenía. Su mirada estaba fija en mi rostro, como si quisiera ver lo que estaba sintiendo. Pero, ¿qué podía decir? No sabía lo que sentía. Estaba confundida. Dentro de mí había un conflicto. Ese beso debía ser inofensivo, solo una parte de lo que estábamos intentando explorar, pero había despertado algo oscuro, algo destructivo. En ese momento me di cuenta de que ya no controlaba la situación. Salimos del café tarde en la noche y me sentía vacía. Las calles de la ciudad parecían extrañas, como mi vida. Eduardo guardaba silencio, José se despidió de nosotros, y su sonrisa me parecía ahora aún más enigmática. Ya no podía entender lo que estaba pasando. Cuando Eduardo y yo caminamos por las tranquilas calles de regreso al coche, sentí que algo oscuro nos envolvía. No había sido solo un beso con otro hombre. Era la señal de que nuestra vida nunca volvería a ser la misma. Cuando volvimos a casa, el silencio era casi ensordecedor. Normalmente, nuestra casa, a pesar de la tranquilidad y el silencio, me parecía acogedora y segura, pero esa noche se sintió extraña, como si la estuviera viendo por primera vez. No podía quitarme de la cabeza toda la noche en el café, y especialmente ese beso. Traté de sacarlo de mis pensamientos, pero cada vez se volvía más difícil. Eduardo no habló durante todo el camino de regreso. Usualmente, después de salir con amigos, discutíamos lo que nos había gustado, reíamos, compartíamos impresiones. Pero ahora, entre nosotros estaba ese muro del que él había hablado antes. Sentía que la distancia entre nosotros no era solo física, sino también emocional. Algo cambió esa noche, y ya no sabía cómo volver atrás. Me senté en el sofá de la sala y encendí la luz para intentar disipar la atmósfera opresiva, pero la sensación de vacío no desapareció. Eduardo me siguió, se sentó enfrente, pero no dijo nada. Lo miré, intentando descifrar lo que estaba pensando. En su mirada no había reproche, pero algo en ella me resultaba ajeno. No podía entender qué exactamente. ¿Y ahora qué? Pregunté en voz baja, rompiendo el prolongado silencio. Ya no podía soportar la incertidumbre, esa tensión que colgaba sobre nosotros. Eduardo suspiró. Sus hombros se hundieron un poco, como si llevara una carga pesada. Me miró y en sus ojos vi cansancio. «No lo sé, Emilia», dijo finalmente. Su voz era áspera y baja. «Pensé que esto nos ayudaría, que de alguna manera reavivaría lo que se ha apagado. Pero ahora... no lo sé». Esas palabras me golpearon más fuerte de lo que había imaginado. Lo miré.
tratando de comprender lo que acababa de decir. ¿Realmente pensaba que este paso cambiaría algo? Estaba confundida. ¿De verdad pensabas que eso nos reviviría? No pude ocultar la sorpresa y el dolor en mi voz. ¿Pensabas que un beso con otro hombre solucionaría todos nuestros problemas? Eduardo guardó silencio. Su mirada se dirigió al suelo, como si estuviera avergonzado. No sabía qué pensar. Por un lado, tenía razón. Nuestra vida realmente se había convertido en una rutina. Pero ¿cómo habíamos llegado al punto de buscar una salida de esta manera? Y lo más aterrador era que ese paso, en lugar de acercarnos, nos había distanciado aún más. No sé qué esperaba. Finalmente murmuró. Tal vez solo quería recuperar esa pasión que alguna vez tuvimos. Pensé que si intentábamos algo nuevo, nos ayudaría a volver el uno al otro. Pero parece que me equivoqué. Sus palabras resonaban en mi cabeza. Lo miré, sintiendo cómo crecía dentro de mí la ira, mezclada con la decepción. Él pensaba que eso ayudaría. Y ahora que todo estaba destruido, ¿simplemente decía que se había equivocado? ¿De verdad pensaste que una noche lo arreglaría todo? Ya no podía contener mis emociones. ¿Que un beso con José resolvería todos nuestros problemas? Eduardo suspiró y volvió a mirarme. Su rostro mostraba cansancio, pero no había arrepentimiento ni disculpas. Simplemente parecía perdido, como una persona que hace tiempo dejó de saber qué hacer. No sabía que sería tan difícil. Dijo en voz baja. Solo quería devolvernos lo que alguna vez tuvimos, pero parece que esto no funciona. En ese momento comprendí que él realmente no sabía cómo salir de esta situación. Ambos estábamos perdidos. Todo lo que habíamos construido comenzó a desmoronarse desde esa noche en el café. El beso con José debía ser algo nuevo, pero en cambio se convirtió en el principio del fin. No sabía qué decir. Dentro de mí, todo estaba vacío. Me sentaba frente a un hombre con el que había vivido más de 30 años, pero ahora me parecía un extraño. Ya no éramos la pareja que solíamos ser, y tal vez nunca lo seríamos de nuevo. El silencio volvió a envolver nuestra casa, y sentía que con cada segundo nos aplastaba un poco más. En nuestra casa reinaba un silencio extraño. No era el silencio habitual y acogedor que permitía relajarse después de un largo día, sino un silencio opresivo, pesado, como si todo a nuestro alrededor se hubiera detenido. Eduardo y yo ya no hablábamos de aquella noche. No volvimos a mencionar a José ni lo que había sucedido, pero el silencio hablaba más fuerte que cualquier palabra. Ese silencio colgaba entre nosotros como un muro invisible, y con cada día que pasaba se volvía más grueso y más infranqueable. Cada noche era igual. Cenábamos juntos, pero apenas hablábamos. Sentía que me miraba, pero su mirada estaba vacía. Evitaba encontrarme con sus ojos. Me daba miedo ver en ellos algo que no pudiera comprender ni perdonar. Una noche fuimos a una fiesta con nuestros viejos amigos. Todos estaban allí, la misma gente que conocía desde hace muchos años. Reíamos, charlábamos, compartíamos historias sobre mudanzas o nuevos proyectos. Pero no podía disfrutar la velada. Sabía que algo iba a suceder. Esa sensación me había acompañado desde que llegamos. Y por supuesto, ocurrió. Cuando giré la cabeza, vi a José. Estaba en una esquina de la sala y sus ojos se encontraron con los míos. En ese momento sentí como si todo a mi alrededor se detuviera. Mis palmas sudaban y oí mi corazón latir con el doble de velocidad. No esperaba verlo allí. No estaba preparada. Eduardo notó mi desconcierto y miró en la misma dirección. Al ver a José, simplemente asintió, como si entre ellos hubiera un acuerdo no verbalizado. No podía entender qué estaba pasando. Era como si se hubieran puesto de acuerdo sin decir una palabra. Algo en todo esto no era natural. Durante la noche, José se acercó varias veces, tocándome brevemente el hombro o la mano, como probando hasta dónde podía llegar. Y cada vez sentía que el abismo entre Eduardo y yo se hacía más profundo. Intentaba participar en la conversación con nuestros amigos, pero todo era en vano. Sentía que estaba atrapada y no podía escapar.
Ya no eres la misma, dijo de repente Eduardo cuando nos quedamos solos en la terraza de la casa de nuestros amigos. Su voz era suave, pero había una amargura oculta en ella que no pude evitar notar. Lo miré, sin entender lo que quería decir. ¿De qué estás hablando?, pregunté, aunque en el fondo ya intuía lo que diría a continuación. Has cambiado, continuó él, sin apartar la vista. Ya no eres la misma de antes. No puedo explicarlo, pero lo siento. Ambos hemos cambiado. Sus palabras me atravesaron. Sentí como algo dentro de mí se rompía. En todos los años que llevábamos juntos, nunca lo había escuchado decir algo así. Siempre pensé que nuestros cambios eran una parte natural de la vida, que todo se podía superar. Pero ahora, lo que escuchaba no era solo acerca de él mismo. Estaba hablando de nosotros. Eduardo. No sabía qué decir. Las palabras se atascaban en mi garganta. Sentía como mi mundo se desmoronaba justo frente a mí. Quería contradecirlo, decirle que seguía siendo la misma, que no había cambiado. Pero sabía que no era cierto. Me miraba, y en su mirada había algo que no podía descifrar. ¿Era arrepentimiento? ¿Decepción? No podía entender. Pero sabía una cosa. Ya no me veía como antes. Y lo peor era que yo tampoco podía verlo como el hombre con el que una vez lo compartí todo. No sé qué más decir, Emilia, dijo él levantando las manos como rindiéndose. Simplemente hemos llegado a un callejón sin salida. ¿No lo sientes? Sentí cómo las lágrimas se acumulaban en mis ojos. No quería llorar frente a él, no quería mostrar debilidad, pero ya no podía contenerme. Todo lo que habíamos construido juntos durante 30 años me parecía sólido, pero ahora veía cómo se desmoronaba frente a mis ojos. No sé qué hacer. Finalmente susurré, casi sin voz. Eduardo suspiró y miró las luces que iluminaban la terraza. Estaba en silencio, pero sentía que ya había tomado una decisión dentro de sí mismo. Su silencio era aún más ensordecedor que sus palabras. Cuando volvimos a entrar, sentí que José nuevamente estaba cerca. Estaba demasiado cerca. Su presencia era palpable. Eduardo me miró, y en su mirada vi una extraña, aterradora aceptación de lo que estaba ocurriendo, como si todo lo que estaba pasando fuera inevitable. En ese momento, comprendí que ya no había marcha atrás. Pasaron algunos días después de esa fiesta, pero la extraña sensación no me abandonaba. No podía sacar de mi cabeza las palabras de Eduardo. Ya no eres la misma. Esas palabras resonaban en mi mente como un disco rayado. Intentaba convencerme de que todo era solo cansancio, una simple crisis. Pero ya no podía ignorar la verdad. Entre nosotros había una grieta que cada día se hacía más profunda. Una noche, mientras estaba sentada en nuestra sala, Eduardo se acercó y se sentó a mi lado. Su rostro mostraba cansancio, pero en sus ojos vi una determinación firme. Esa mirada que tenía cuando tomaba decisiones importantes, seguro de que no había otra opción. «Emilia». Su voz era suave, pero se percibía una pesadez en sus palabras. «Tenemos que intentarlo de nuevo». Sabía a lo que se refería, aunque no quería aceptarlo. José y Nicolás, esos dos hombres con quienes nuestra vida se había vuelto un caos. Me costaba contenerme para no contradecirlo, pero dentro de mí crecía la sensación de que algo terrible estaba por suceder, como si estuviéramos siendo arrastrados por una fuerza destructiva que nosotros mismos habíamos invocado. «¿Quieres repetirlo?», pregunté, apenas conteniendo mis emociones. Eduardo asintió, sus ojos fijos en los míos. «Creo que eso nos ayudará. Creo que si lo hacemos bien, tal vez podamos recuperar esa conexión que perdimos», dijo. Sus palabras sonaban como un último intento, como si ya no hubiera otras opciones. Acordamos encontrarnos con José y Nicolás en una antigua casa, que antes había sido nuestro refugio de fin de semana. La casa en la que solíamos pasar los fines de semana con amigos, riendo y disfrutando de la vida, ahora se había convertido en un símbolo de algo completamente diferente. En el camino hacia allí, sentí cómo todo dentro de mí se tensaba.
Sabía que esa noche nos cambiaría para siempre. Cuando llegamos, vi que José y Nicolás ya nos estaban esperando. La casa se sentía extrañamente vacía. El silencio era opresivo. En el aire flotaba una sensación de inquietud, pero ninguno de nosotros dijo una palabra. Entramos y sentí cómo los viejos recuerdos se ahogaban en esta nueva realidad. Esa ya no era la casa que conocía. Nos sentamos en la sala y miré a Eduardo, buscando una respuesta en su mirada. Parecía tenso, pero había una determinación en su rostro. En algún momento me miró y dijo en voz baja: «Todo estará bien, Emilia. Solo intentaremos una vez más». No pude responder. No creía que esto pudiera ayudarnos, pero ya no sabía qué hacer. José y Nicolás estaban tranquilos. Su confianza me aterraba. No hacían preguntas innecesarias, no parecían incómodos. Esto formaba parte de su vida, pero para mí era algo devastador. Cuando Nicolás se acercó a mí, sus ojos estaban llenos de seguridad. Se inclinó hacia mí y sentí su respiración en mi hombro. Esto no estaba bien. Todo dentro de mí gritaba que no debía continuar, pero ya no podía detener lo que había comenzado. Sentía cómo el abismo entre Eduardo y yo ya no era solo emocional, sino también físico. Mi cuerpo reaccionaba, pero mi mente luchaba desesperadamente contra lo que estaba sucediendo. Miré a Eduardo en busca de una respuesta, pero él miraba hacia otro lado. En su rostro había algo extraño, como si ya no pudiera detener lo que él mismo había puesto en marcha. Me di cuenta de que habíamos ido demasiado lejos. Todo esto no era una solución. Era nuestro último error. En ese momento, supe que esa noche sería el clavo final en el ataúd de nuestro matrimonio. Ya no podíamos regresar. Intentamos cambiar algo que era imposible recuperar, y, al hacerlo, destruimos todo lo que alguna vez habíamos tenido. Me levanté sin decir una palabra. Mi cuerpo se sentía pesado, como si me hubiera tragado una enorme ola. José y Nicolás me miraban, sus rostros tranquilos. Eduardo seguía mirando hacia otro lado, su mirada vacía. Sabía que ya no había vuelta atrás. «No puedo», finalmente dije, en voz baja pero firme. Eduardo se volvió hacia mí, sus ojos llenos de confusión, pero no dijo nada. Vi en su mirada miedo e incomprensión, como si por primera vez se diera cuenta de que habíamos ido demasiado lejos. Pero ya era tarde. Salí de la habitación, sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía. Ya no podía quedarme allí. No podía seguir intentando arreglar lo que ya estaba destruido. Después de aquella noche, todo cambió. Nunca volvimos a esa casa y ninguno de nosotros habló de lo que sucedió. En apariencia, todo seguía igual. La misma casa, los mismos rituales cotidianos, las mismas personas. Pero por dentro, todo estaba destruido, y sentía que Eduardo tampoco era el mismo. Nos habíamos convertido en vecinos dentro de nuestro propio matrimonio, dos extraños unidos solo por los recuerdos de lo que alguna vez fue. Cada día era igual al anterior, pero ya no quedaba ni un rastro de los sentimientos que nos habían unido todos esos años. Intenté encontrarle sentido a lo que había pasado, pero no encontraba respuestas. Las conversaciones con Eduardo se volvieron escasas, superficiales. Compartíamos el mismo hogar, pero nuestras almas estaban en costas opuestas. Él no hacía preguntas, y yo no buscaba respuestas. Era una agonía silenciosa en la que ambos simplemente existíamos, como fantasmas de una vida pasada. Pasaron varias semanas desde aquella noche. Intentaba seguir con mi vida cotidiana, el trabajo, los amigos, las tareas del hogar, pero ya no podía mirarme al espejo. La imagen que veía me era ajena. Ya no me sentía la misma mujer que era antes. Todo me parecía un error. Cada decisión, cada paso. Era imposible recuperar el pasado, y sentía que esa experiencia había roto algo dentro de nosotros, haciendo imposible cualquier regreso. Una mañana, me desperté y sentí que algo había cambiado. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana.
La luz del sol entraba suavemente por el suelo, pero esa luz ya no traía calidez. Sentí frío, a pesar de los rayos brillantes. Eduardo no estaba en la habitación, pero eso ya se había vuelto habitual. A menudo se iba temprano o volvía tarde, sin dar explicaciones sobre dónde estaba o qué hacía. Bajé a la cocina y vi una nota sobre la mesa. Un simple trozo de papel blanco que había dejado junto a su taza de café. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y sentí cómo todo dentro de mí se paralizaba. En la nota solo había unas pocas palabras. Necesito pensar, sin explicaciones, sin justificaciones. Solo esa frase. Sabía lo que significaba. Se había ido. No sabía a dónde ni por qué, pero estaba segura de que no era algo temporal. Me senté en la mesa de la cocina, mirando fijamente esa corta frase, como si intentara decirme algo más que solo la necesidad de estar solo. Mi primera reacción fue de pánico. ¿Cómo podía haberse ido sin hablar, sin explicarse? Pero cuanto más tiempo pasaba sentada, más comprendía. Yo también me había ido, mucho antes, en mi interior. Ambos habíamos abandonado este matrimonio mucho antes de que él dejara esa nota. Durante todo el día no pude encontrar la paz. Caminaba por la casa vacía, revisando cada rincón, esperando oír sus pasos, pero el silencio era la única respuesta. Mi cabeza estaba llena de pensamientos, pero mis emociones parecían estar ausentes. Solo quedaba el vacío. Al anochecer, cuando el sol ya casi se había ocultado tras el horizonte, escuché la puerta abrirse. Eduardo había regresado. Entró a la casa sin decir una palabra, pasó a la sala y se sentó en el sofá. Yo me quedé de pie en el marco de la puerta sin saber qué decir. Nos miramos, pero no hablamos. En sus ojos vi el mismo cansancio que aquella noche en la terraza de nuestros amigos. «Esto era lo que querías», dijo en voz baja, rompiendo el silencio. Sentí como si mis piernas flaquearan y me senté frente a él, tratando de encontrar sentido en sus palabras. ¿Qué quería decir? Alguna vez quise que nuestra relación volviera a ser viva, que volviéramos a encontrarnos. ¿Pero esto no era lo que yo quería. Lo miré, intentando entender lo que estaba sintiendo, pero su rostro estaba tranquilo, sin emociones. Eduardo. Comencé, pero me detuve. No sabía qué decir. Habíamos llegado tan lejos que ahora cada palabra parecía inútil. Querías un cambio. Continuó él. Su voz era calmada, pero había amargura en ella. Y aquí está. Esto es a lo que hemos llegado. No podía discutir. Estas habían sido nuestras decisiones, nuestros pasos que nos trajeron hasta aquí. Pero había algo en sus palabras que no estaba bien. Yo no quería esto. No quería este vacío, esta separación, este final silencioso. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad nocturna a través del cristal. Yo lo seguí con la mirada, y de repente me invadió una profunda desesperación. Todo lo que habíamos construido, todo lo que habíamos pasado, ahora estaba al borde de desaparecer. Sentía que ya había tomado una decisión. Eduardo. Lo llamé, pero no se giró. En ese momento comprendí que ya no podía recuperarlo. Habíamos ido demasiado lejos, y lo más aterrador era que ya no sabía qué quería yo misma.